Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza, aquí con ustedes en Facebook Live. Si alguien está escuchando, favor de confirmar que me oigan. Quiero hablar con ustedes hoy sobre varios temas. De hecho, no tengo muchas novedades, pero quiero hablar de DACA y de TPS. ¿Qué tengo que hacer para pedir DACA? Vamos a suponer que nunca tuviste DACA antes. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, tiene que comprobar que tiene por lo menos 15 años el día de la petición. Dos, tiene que comprobar que entró aquí en los Estados Unidos antes del 15 de junio 2007. Tienes que comprobar que entraste antes del 15 de junio 2007. Y voy a hablar de cuáles son las evidencias, pero este factor es clave. Tienes que haber entrado antes del 15 de junio 2007. Tienes que comprobar que entró antes de cumplir 16 años. Si tuviste 16 años o más al llegar, no puedes tramitar DACA. Pero seguimos esperando que se expanda que Biden cambie las reglas y que lo haga más fácil para gente que entró. Pero por mientras, tienes que comprobar que entró antes de cumplir 16 años. Tienes que comprobar que has vivido aquí continuamente desde el 15 de junio 2007. Tienes que comprobar que ya tienes muchos años aquí. Ya tienes que comprobar que tienes 14 años aquí. Tienes que establecer que tuviste menos de 31 años el 15 de junio 2012. Tienes que comprobar que estuviste aquí físicamente el 15 de junio 2012. No puedes haber tenido un estatus inmigratorio legal el 15 de junio 2012. So, por ejemplo, si tuviste TPS el 15 de junio 2012, no puedes pedir DACA. Este factor fue más importante cuando estuvieron al punto de terminar TPS y muchos jóvenes que tenían TPS estaban buscando opciones por medio de DACA, pero desafortunadamente si tuviste TPS el 15 de junio 2012 no puedes tramitar DACA. Tienes que estar aquí físicamente presente cuando pidas DACA. ¿Qué más? Tienes que comprobar que estás actualmente estudiando ahora o ya te graduaste de high school, que tienes un diploma o un GED. Hay varios programas de diploma como, por ejemplo, Renton Technical College puede otorgar diploma a la gente que no se graduó de high school, pero asistió al programa de Renton Technical College, del programa de GED. Tienes que, en ciertos casos puedes establecer que te inscribiste en el militar. Eso es muy raro, no es algo muy común. Tienes que comprobar que no tienes condenas mayores por cargos felony. No puedes tener cargos menores significativos like DUI o si tienes 3 o más misdemeanors no puedes calificar. Finalmente tienes que establecer que no serás una amenaza a la seguridad de la nación. So, quiero hablar de unos temas importantes. Mucha gente viene y me pregunta, well, ¿qué sucede si yo salí? Yo vine cuando tenía, digamos, 2 años, cuando cumplí 5, salimos del país y regresamos unos años después. Well, depende de varios factores, pero normalmente mejor darle un ejemplo. Tengo un cliente que vino de Michoacán creo que fue como 2002. En 2008 salió por avión en junio de 2008. Ya tuvo su sello en el pasaporte, el sello de México, enseñando que él llegó allí a México, a Guadalajara, en junio de 2008.
Él me trajo pruebas que indicando que estaba estudiando de nuevo aquí en septiembre de 2008. Eso es muy importante porque aunque salió, sigue siendo elegible para DACA porque la salida fue breve. Si tienes una salida en exceso de 90 días, normalmente no puedes calificar para DACA, al menos de que regresó de nuevo antes del 15 de junio de 2007. So, por ejemplo, si entraste en 2000, tuviste 2 años, saliste en 2006, regresaste en 2007, antes del 15 de junio de 2007 y antes de cumplir 16 años, ya serás elegible para DACA, aunque habías salido por más de 90 días. So, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta. Pero, en fin, una ausencia breve no es problemático, pero lo vas a tener que comprobar. En el caso de mi cliente, que salió en junio de 2008, fue fácil porque tuvimos el sello del gobierno de México reconociendo que había llegado a México en junio de 2008 y tuvimos escrituras de la escuela aquí comprobando que estaba aquí de nuevo en septiembre de 2008. Tenemos que comprobar que estabas aquí desde que ya tienes una residencia continua desde el 15 de junio de 2007. A veces los clientes me traen los impuestos de los papás y de hecho yo no quiero los impuestos de los papás porque el hecho de que uno está como nombrado, como depende de alguien en los impuestos, no significa que estuviste aquí. Hasta recientemente fue posible contar un familiar viviendo en el extranjero como dependiente en los impuestos. No quiere decir que ese familiar ya de hecho está aquí. So, um, tienes que establecer con sus propios documentos que estuviste aquí. So, queremos récords escolares y quizás médicos para establecer que la persona estuvo aquí. Uno de los factores son los delitos. Mucha gente piensa, nunca me arrestaron, estoy bien, pero hay una base de datos de personas sospechas de ser pandilleros y el gobierno está revisando esa base de datos cuando está considerando las peticiones de personas jóvenes que están pidiendo DACA. So, el hecho de que no tiene delito no quiere decir que no que va a ganar el caso, porque he tenido clientes que no tenían delitos actuales, nunca fueron arrestados, nunca fueron esposados, pero fueron reportados en la base de datos de gangas, de pandillas, y eso es algo problemático porque en aquellos casos el gobierno concluyó que la persona era una amenaza a la seguridad pública. Delitos. Si tienes un DUI, no gastes el dinero pidiendo DACA. Reckless driving es una forma de DUI, pero esos casos los están aprobando. Si tienes un cargo de negligent driving, manejar imprudente, eso puede ser muy problemático. Recientemente tuve un cliente que vino conmigo y tiene un negligent driving, fue condenado por negligent driving, fue un arreglo que recibió por medio de la corte. Cuando lo arrestaron por DUI, lo bajaron a negligent driving y yo le dije que no se puede arreglar por medio de DACA. Y él volvió a la corte y pidió que se cambiara a reckless driving y vamos a pedir DACA. Son ciertos casos, no se puede hasta que se lleven a cabo unos cambios. Quiero también hablar de manejar sin licencia. Si has manejado sin licencia y hubo una infracción, normalmente eso no te va a perjudicar, aunque técnicamente manejar sin licencia en Washington es un delito. Hablando del tema de salidas, aunque quizás yo puedo tramitar DACA, aunque yo salí, eso no quiere decir que te puedes arreglar. Hay una regla. El gobierno tiene una regla que dice, si yo
si tú entraste sin permiso, estuviste aquí más de un año, saliste y regresaste de nuevo sin permiso, estás sujeto a la barra permanente. Now, lo raro aquí, hablando de este tema, es yo puedo tramitar DACA en ciertos casos, aunque estoy sujeto a la barra permanente. ¿Cómo puede ser eso? DACA es un permiso discrecionario. Es decir, el gobierno tiene el derecho de ignorar la salida, aunque si esa misma persona quiere tramitar algo, como la residencia por medio de un esposo, una esposa, ciudadano, no se puede llevar a cabo. La barra permanente le afecta a la gente que está pidiendo admisión con fines de, por ejemplo, tramitar la residencia. No le afecta a alguien que está pidiendo DACA, porque técnicamente DACA no es una admisión, es un permiso otorgándole a la persona una estancia semi-legal por 2 años y un permiso de trabajo por mientras. Y cada 2 años tienes que comprobarse de nuevo con el gobierno, ante el gobierno. Y si hay una falla o si quieres tramitar la residencia, tal vez no puedes ganar, aunque tenías DACA antes. So, es bien importante que la gente entienda que una salida puede ser muy problemático para la residencia. Además, quiero hablar de Advance Parole. Advance Parole es un permiso que puede pedir y con este permiso puede salir del país y regresar. Y cuando regrese con Advance Parole, estás entrando básicamente legalmente. Y así, si se presenta la oportunidad de tramitar la residencia, por ejemplo, por medio de una esposa, en dado caso, puedes comprobar que eres elegible para ajustar el estatus aquí sin tener que salir. So, para mucha gente, si tienes DACA, te conviene pedir este permiso, buscar un pretexto, tiene que ser un pretexto legítimo para salir al extranjero, para que regrese con permiso. La ventaja de entrar con parole es como haber entrado con una visa, con admisión, y lo hará más fácil tramitar la residencia en el futuro. Para tramitar este permiso de salida, tienes que tener una justificación. Puede ser una razón humanitaria. Mi abuelo está muy delicado, quiero ir a verlo, está al filo de muerte, algo así, y puedes pedir este permiso. Además, si tienes una justificación como escolar, yo quiero irme a México, quiero estudiar, quiero tomar una clase que dura un mes, puedes pedir el permiso. También en ciertos casos por negocios. Tengo un cliente que tiene una compañía aquí en Washington y él está pidiendo este permiso porque él quiere negociar algo en México, un trato en México relacionado con su negocio aquí. So él va a pedir este permiso Advance Parole para que él pueda salir y regresar con permiso. Y así cuando se case en el futuro será más fácil tramitar la residencia. No estoy viendo preguntas, pero también si tienen preguntas que me pregunten ahora. Quiero también hablar un poco de TPS. Durante la administración de Trump, tomaron medidas para terminar TPS. Debido a unas demandas metidas de parte de unas agencias sin fines de lucro defendiéndoles a los emigrantes y los derechos de los emigrantes, se espantó el gobierno y tuvieron que llegar a un arreglo y se amparó la terminación de TPS. TPS es un alivio que le han otorgado a varias personas de países incluyendo incluso El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países como Nepal, Sudán. Este permiso ya se extendió de nuevo hasta el 4 de octubre del año 2021. Es una bendición, ¿no?
Mucha gente quiere saber si sea necesario tramitar otra tarjeta, otro permiso de trabajo. El gobierno publicó un anuncio en el registro federal y se puede descargar este aviso en mi website, y ese documento del registro federal sirve como una extensión de su permiso de trabajo. Si el patrón está exigiéndole otorgar o obtener un permiso nuevo, ya tiene el permiso nuevo si se renovó la tarjeta las últimas 2 veces que estaban pidiendo que se renovara el permiso. En ciertos casos puedes pedir un permiso. Tengo una clienta que vino y se le perdió la tarjeta. No se puede encontrar la tarjeta. Ella está pidiendo una tarjeta nueva. Además, ella tiene ganas de viajar. Le conviene tener una tarjeta vigente porque está pidiendo un permiso de Advance Parole, de TPS, porque quiere ir a ver a la mamá. En ciertos casos uno tiene que tener mucho cuidado pidiendo la extensión, porque si quiere la tarjeta por cualquier razón y quiere pagar la cuota, está bien, tienes el derecho de pedir la tarjeta, pero tienes que tener cuidado porque TPS es como DACA. Si tienes demasiados delitos, no te lo van a otorgar. Si ya tienes un delito nuevo que salió después de obtener DACA, el TPS la última vez, tal vez no le conviene pedir una extensión formal porque se lo pueden quitar. No tengo muchas noticias hoy aparte de estos temas. Si no tienen preguntas, no voy a hablar más de estos temas, pero voy a tener más información en Facebook y en mi website sobre el tema de TPS y de DACA. Ojalá que tenga más información para ustedes. Seguimos esperando más información sobre carga pública porque Biden indicó recientemente, hace unos días, que va a tomar medidas para detener la implementación de la nueva carga pública de Trump. Trump estaba tratando de implementar carga pública y hay varios amparos y es un poco confuso, y Biden indicó que va a tomar medidas para terminar o detener la implementación de carga pública. Ojalá la última vez que nos veamos, el lunes que venga, voy a tener más información sobre este tema. Gracias por su tiempo hoy, y cualquier duda o pregunta, favor de hablarnos aquí en Barrasalá al 206-933-7861. Gracias. Hasta la próxima.